Bueno, pues hoy empezamos con la tercera parte del tema del Espíritu Santo, el Dios que hemos ignorado. Ya vimos la primera parte, que fue la Trinidad. Después, naturalmente, vimos toda la sección de su personalidad y sus atributos. Y ahora vamos a empezar con algo que también está súper interesante, que son las obras y el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Así como cada persona en una empresa, o cada miembro de una familia, o cada miembro de una orquesta, o del lugar donde trabajamos, tenemos una función en específico, pues la realidad es que en el mundo espiritual pues también funciona así, ¿no? Y siendo así, pues Dios no podría ser exento de eso, así como conocemos que Dios es uno, tripartito, que existe una Trinidad. Cada una de esas partes que es Dios mismo tiene una función, así como Dios, dice la Escritura, sopló aliento de vida en nosotros para hacernos vivos, pues valga la redundancia, así como Jesucristo tuvo un ministerio para morir por causa de nuestros pecados, para la salvación del mundo, para el perdón de pecados pasados, presentes y futuros, tuvo una función en específico, seguía siendo Dios. Lo mismo va a suceder con el Espíritu Santo, tiene funciones particulares que siguen siendo de Dios. Lo hemos visto en las clases pasadas, cómo el Espíritu Santo, con su propia mente, con sus propios deseos, con sus propios anhelos, puede determinar también hacer cosas. Pero estaríamos pensando que se movería por sí solo y estaría a lo mejor pasándose por encima a Dios, y no es así, como si hiciera su propia voluntad, y no es así. Eso es una evidencia de que a nosotros, aunque Él lo hace así, es una evidencia que a nosotros nos muestra que es Dios mismo. Porque si Él determina algo, ni modo que Dios se sujete al Espíritu Santo si no fuera Dios mismo. Sería como absurdo, ¿no? Dios es por sobre todas las cosas. En su forma tripartita, cada una de las funciones que tiene está contemplada dentro de los principios, dentro de la voluntad, dentro del propósito y dentro de todas las características que hacen a Dios, Dios. O sea, como siempre hemos dicho, el Espíritu Santo sigue siendo Dios. Hay muchas obras del Espíritu Santo. Vamos a leer muchos versículos. Una vez más, les pido que los vayan apuntando. Yo me voy a tomar la libertad de leerlos para irnos rápido. Y lo más importante, como hemos venido haciendo en las clases pasadas, es justamente tomar todo lo que vamos a aprender, no de una forma esquemática, no de una forma como un conocimiento puro, nada más como llenarnos de datos. Yo estoy seguro que para muchas personas, muchas de las que aún no llegan y que posiblemente llegarán o no sé, el Espíritu Santo les ha empezado a transformar la vida, por una sola razón. Lo empiezas a conocer de una manera más personal. Hay muchos datos, lo que vemos en las clases, hay muchas cosas que nos describen en particular cada característica de su personalidad, de sus atributos, de entender que es Dios mismo. Pero la realidad es que conocerlo de esta manera trae como resultado enamorarnos más, sentirlo cada vez más cerca, saber que está ahí, que no es ese Dios no es solamente la tercera parte de la Trinidad, no es solamente algo, como ya lo habíamos explicado, que se activó en el momento que Jesucristo dijo. No, estamos conociendo a Dios de una manera mucho más cercana, de una manera mucho más íntima, ¿no? Sabemos que en su mente, que Él está pensando en nosotros, que Él está teniendo planes para nosotros, nos sentimos más cobijados, más apapachados, sabemos que está aquí ya con nosotros, no es necesario orar mal y decir desciende, porque no tiene que descender de ningún lado, ha descendido ya desde Pentecostés con nosotros y ha estado por la eternidad con Dios y con Cristo, son coeternos, son coexistentes, y nos ha hecho sentir que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay características pues, que nos van a nosotros a abrir más el panorama, pero repito, esto tiene que tener una sola consecuencia, que en serio podamos sentirlo cerca de nosotros, que en serio podamos nosotros experimentar su presencia,
no seguir ignorándolo, sino conociéndolo cada vez más, así como cuando ustedes conocieron a su pareja, se casaron, se tuvieron que ir conociendo más, empezaron a generar confianza, empezaron a generar pues apego, afecto, cariño, muchas cosas que da el estar cerca de alguien, el entenderlo, el oírlo. ¿Me doy a entender? Justamente de esa manera es como nosotros tenemos que percibir la presencia del Espíritu Santo y que nos demos cuenta de que no es una fábula, de que no todo solamente es decir Dios y Jesús, sino que el Espíritu Santo es parte de esa portentosa presencia que es Dios y que es Jesús. Habíamos visto que no puede existir uno sin el otro, porque no son distintos, es uno mismo. Si falta uno, falta todo. ¿Me doy a entender? No podemos dejarnos en un lado a unos y en otro lado a otros, así como cuando alguna vez les dije, yo no puedo caminar hacia allá y decirle a mi pierna derecha, quédate en el lugar en donde estás. No lo puedo dividir. De la misma manera sucede con la Trinidad, con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Entonces, una de sus primeras obras, y quise en este orden irlas acomodando porque evidentemente es la más importante, que tiene que ver con nuestra vida cristiana. La primera obra que tiene el Espíritu Santo como propósito, como objetivo, y por lo cual Jesucristo hablaba tanto acerca de que era conveniente que viniera, es justamente la regeneración. ¿Qué significa la regeneración? Regeneración es cuando Dios toma nuestras vidas, cuando nosotros oramos a Él, cuando nos arrepentimos, cuando le decimos, Padre, yo quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi gobernador, quiero que seas mi Dios, yo te entrego mi vida. ¿Qué sucede en ese momento? Nos regenera. Dice la Escritura que todas las cosas viejas han pasado y aquí son hechas todas nuevas. Somos una nueva criatura, tenemos un nuevo nacimiento, nuestro récord se vuelve en blanco, nuestro registro está en cero. Hay una regeneración espiritual por completo. Habiendo estado perdidos, ahora somos salvos. Habiendo estado en tinieblas, ahora somos transportados a su luz admirable. Habiendo estado para ir derechito al infierno, ahora nos vamos derechito al cielo porque Dios ha regenerado todo lo que somos en espíritu. Y que, dicho sea de paso, muchas veces sucede, también se regeneran muchas cosas físicas. Porque cuando nosotros empezamos a ser libres, cuando nosotros entramos al reino de los cielos, muchas cosas espirituales que nos oprimían y que tenían una consecuencia física negativa en nuestro cuerpo, muchas veces se va y nos hace libres. Entonces, dice la Escritura en Juan 3:5, Jesús hablando, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No hay manera de que nosotros podamos ser salvos sin esta primera obra y este primer propósito del Espíritu Santo. La obra que Él hace en nosotros, al morar en nosotros, es darnos la vida eterna. No hay manera, dice Jesucristo, de que nosotros alcancemos vida eterna si no es a través del Espíritu Santo. Y el propósito del Espíritu Santo es morar en nosotros, vivir en nosotros, regenerarnos para poder ser aptos para la vida eterna. Si no hubiera una regeneración espiritual, con lo que somos, con lo que tenemos, como la manera en cómo nos comportamos, la manera en la que se mueve nuestro espíritu y nuestra alma, no seríamos capaces de ninguna forma de poder ni siquiera pisar con un solo dedo el reino celestial. No podríamos. Por muy buena persona que seas, por muy buenas obras que hagamos, por muy educados que seamos, por muy gentiles, porque tratemos, ay, es que persona tan excelente, no, uy, qué bendición, que no, todo eso, dice la Escritura, a nosotros no nos sirve para convertirnos y regenerarnos y poder ser aptos de habitar en una vida espiritual y en un mundo espiritual creado por Dios, y Dios es santo. En nosotros hay corrupción, en nosotros hay engaño, hay mentira, hay pecado. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es todo eso que tú tienes como estorbo mientras estemos en esta vida, en este cuerpo corrupto, yo lo hago a un lado y te regenero en espíritu. Porque nosotros, desde ahorita, no necesitamos morir.
ni necesitamos ser arrebatados. Desde ahorita nuestro espíritu le pertenece ya a Dios. Nosotros somos aptos ya desde ahorita para la eternidad. Normalmente, cuando decimos eternidad, las personas piensan, pues cuando me muera y empieza, o cuando empiece de acuerdo a la agenda de Dios, de todos los sucesos que están establecidos aquí en las Escrituras, en ese momento va a empezar la eternidad, y en ese momento entonces yo seré eterno. No, nosotros tenemos un espíritu, ¿o no? Y ese espíritu ha sido regenerado para hacernos aptos para una vida espiritual eterna, y esa vida espiritual, nuestro espíritu ya la vive. Mi espíritu ahorita no es corrupto, Mi espíritu está listo para que en cualquier momento, si en este segundo ahorita yo caigo así, ¡pum!, y me muero, me llevan a mi casa. En ese momento mi espíritu está listo para estar en la presencia de Dios. Alguien alguna vez me dijo, y no sé si se los platiqué aquí, pero me decía, ¿verdad que si nosotros tenemos pecado y en este momento es el arrebatamiento, no nos vamos con Dios porque hay pecado en nosotros? Eso es imposible, porque vivimos en un cuerpo corrupto, vivimos en un cuerpo que todavía peca, hay pecado en nosotros. Pablo mismo lo decía, el bien que quiero hacer, termino haciendo el mal, todo lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Hasta cuándo me he de liberar de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de corrupción? Y la realidad es esa. Si en este momento fuera el arrebatamiento y nosotros no nos hemos puesto a cuentas con Dios en cualquier área, si hay un pequeño o un gran pecado oculto en nuestra vida en este momento y fuera el arrebatamiento, nosotros estamos listos para estar delante de la presencia de Dios, porque la obra y el propósito del Espíritu Santo fue ¿qué? Regenerar nuestro espíritu. ¿Me doy a entender? Entonces, yo le decía a la hermana, no, nosotros ya no somos pecadores, ahora somos santos, ahora nosotros estamos ya regenerados, nuestro espíritu está listo para estar delante de la presencia de Dios, aún con todo el pecado, pero ese pecado se queda aquí. No estoy diciendo que se queda en el cubículo, o que se queda en el cuerpo, si es que es el arrebatamiento, o se queda en la tumba, si es que me entierran, lo que sea. No, eso no va a influir nunca en el reino celestial, no tiene posibilidad de entrar. No lo tiene. Por eso el propósito del Espíritu Santo era regenerarnos para podernos hacer aptos y entrar en cualquier momento. Y si yo no me arrepiento y no confieso un pecado durante 10 años, primero el Señor lo va a sacar a la luz, te va a quemar enfrente de todo el mundo. Y en segundo lugar, no pasa nada, porque esa vida pecaminosa que tú llevaste, aun cuando fuiste ya siendo regenerado por el Espíritu Santo, no le va a interesar a Dios, porque Dios ya hizo su obra en ti a través del Espíritu Santo. Entonces voy a vivir con mi pecado oculto, no lo voy a confesar y voy a vivir una vida de libertinaje. Primero, te repito, Dios lo va a sacar a la luz, porque dice la Escritura que no haya nada oculto que no haya de conocer la luz. Dice la Escritura que toda obra se traerá a juicio, sea buena o sea mala. Y dice la Escritura que aquel que convierte la libertad en libertinaje, pues así también todos dudaríamos de la salvación de esa persona, porque nosotros no practicamos el pecado. Podemos caer en pecado, pero no lo practicamos. Y también dice la Escritura que aquel que confiesa su pecado alcanza misericordia, y el que lo encubre no prosperará. Así de sencillo. Eso somos y seguimos siendo. Un cuerpo corrupto, con pecado, que luchamos evidentemente por parecernos cada vez más a Cristo. La Escritura nos dice, aquel que empezó la obra la terminará hasta el día de Cristo Jesús, ¿no? ¿Por qué no la termina antes? Porque no podemos. Hasta el día del Señor su obra en nosotros va a ser concluida, porque habrá una completa regeneración, ya no solo espiritual, sino corporal. Habrá cuerpos glorificados. Ahí concluirá Jesucristo su obra en nosotros. ¿Pero puede hacerlo ahorita? Pues no, es hasta que Él ya reine. Ya reina, no estoy diciendo que ahorita no reine, pero hasta que nosotros seamos equipados con este cuerpo glorificado, hasta ese momento la obra de Dios en nosotros se va a concluir. Mientras tanto no va a ser posible. No porque Dios no pueda, pero ¿te imaginas? Yo no sé cómo me sentiría si en este momento alguien estuviera, o yo que me diera, ¡pum!, Dios, un cuerpo glorificado ahorita, completamente prístino, puro, blanco. En el primer minuto ya le cayó una mancha.
¿Sí o no? Y yo tendría derecho de convivir a Dios con ese pecado cuando Él ya me ha dado ese cuerpo. ¡Qué injusto! No es que ahorita sea justo, pues como todavía soy carne, pues peco, no pasa nada. Total, no es así. Porque ya hemos platicado cómo hacemos convivir al Espíritu Santo de Dios, a Cristo, a Dios con nuestro propio pecado, sentándonos a ver lo que no debemos, hablando como no debemos, murmurando, chismeando, pensando, haciendo o dejando de hacer. Y estamos haciendo convivir con nuestro pecado a Dios y eso es algo bien serio. Y terminaba el estudio de la semana pasada cuando les decía, si nosotros en serio pensáramos en las emociones del Espíritu Santo, habría muchísimo menos peleas, mucho menos malos entendidos, mucho menos divorcios y mucho menos corrupción en nuestra vida y en la iglesia. Porque nos preocupamos por lo que piensa y por lo que siente. Pero no es así, porque seguimos siendo carne. Pero el Espíritu ha sido, ¿qué? Regenerado. ¡Qué maravilla! Esa es la gran obra, primera obra y propósito del Espíritu Santo. Dice Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Hay como objetivo y como función del Espíritu Santo que nosotros podamos llevar una vida, aún sí con nuestro cuerpo corrupto, aún sí con nuestra vida que puede estar practicando el pecado, aún en eso el Espíritu Santo lo que quiere es que nosotros prosperemos, que nuestro espíritu sea capaz de transformar en la medida de lo posible la vida que llevamos, porque no habla de nuestra alma, no habla de nuestra carne, habla del espíritu. Su objetivo y propósito es que nosotros en una vida espiritual nos parezcamos cada vez más ¿a quién? A Jesucristo. Y eso no lo vamos a hacer a través de nuestra alma, no lo vamos a hacer a través de nuestra carne, porque eso es lo que está corrupto. Pero si el Espíritu envuelve nuestra alma, envuelve nuestra carne, nosotros somos más aptos para llevar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, como dice Mateo. Y hay otro evangelio que dice del 30 al 60 y al 100. Ya después hablamos porque dice dos cosas diferentes. Pero me doy a entender, es el Espíritu el que tiene que hacer esa obra en nosotros, aún en nuestra carne, aún siendo presas de nuestros propios deseos, de nuestra propia alma, de nuestros propios pensamientos. Entonces, dice también 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante ¿quién? El Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La obra y propósito al regenerarnos del Espíritu Santo es que, repito, nosotros podamos parecernos cada vez más a Cristo. Nos regenera, no por volvemos a nacer no por simiente corruptible, no, es decir, no es que volvimos al vientre de nuestra madre y volvimos a nacer, porque eso es corruptible, eso cae en la ley de la entropía, hay un deterioro celular, no nacimos una vez más físicamente, no es un nacimiento corruptible, no es un nacimiento humano, es un nacimiento incorruptible, un nacimiento espiritual. Decía Jesucristo, es el reino de los cielos donde el orín y la polilla no corrompen, donde nada se deteriora, porque Dios lo sustenta todo por Él y para Él. ¿Me doy a entender? Cuando nosotros fortalecemos esta parte del Espíritu, cuando nuestro Espíritu reconoce el Espíritu Santo y nosotros, como dice Romanos, los que son del Espíritu piensan en cosas del Espíritu, los que son de la carne piensan en cosas de la carne, entonces genera en nosotros un carácter más parecido al de Jesús y amamos entrañablemente. Y no andamos en chismes y en murmuraciones. Dice la Escritura, para el amor fraternal no fingido, no somos hipócritas. Naturalmente hay quienes no nos caen, pero eso no significa que los odiemos. Y dice la Escritura, Jesús dijo, ¿no? Soportaos unos a otros. Sopórtense, porque no todos somos monedita de oro, como se dice, ¿no?
Pero el amor fraternal se refleja en que pues, no te odio, ¿no? Naturalmente a lo mejor no tenemos mucha química, no tenemos cosas en común, pero tampoco te odio. No soy una persona que con el corazón desprecia a los demás. Pero ojo, es tan difícil porque dice, el amor tiene que ser no fingido, de un corazón puro, de una conciencia correcta, dice Timoteo, ¿no? De una conciencia que... Y esto solamente lo puede hacer el Espíritu. Yo alguna vez, ya no me acuerdo si les prediqué una vez aparte de los jóvenes, pero la verdad es que queda pues nos queda a todos. Porque cuando hablamos de amor, es muy diferente el amor que sentimos nosotros o que en algún momento sentimos cuando éramos parte del mundo y como nos enamoramos de una mujer, de un hombre, como conquistamos a lo mejor a nuestra pareja, si es que no eran cristianos. Si eran cristianos, pues olvídense, váyanse por un café, nada. Pero la verdad es que normalmente los cristianos queremos amar como ama el mundo. Y decimos las cosas que dice el mundo. Nos comportamos de la manera que se comporta el mundo. Si el mundo pone como estándar que el 14 de febrero hay que llevar flores, globos y una cena, bueno, pues nosotros lo hacemos de la misma manera. Si el mundo establece a través de grandes poetas o grandes pensadores que el amor se dice de una manera elocuente, de una manera grandilocuente, que me atrevería a decir, a través de una bonita poesía que pueda hablar y elogiar a una mujer o a un hombre acerca de sus virtudes o de su cuerpo o de tantas cosas, bueno, pues nosotros lo hacemos igual, porque nos han enseñado que así es el amor, porque nos han enseñado que así se conquista una mujer o que así se conquista un hombre, ¿no? Y en realidad no nos diferenciamos en nada de lo que hace el mundo. Conquistamos a un hombre o a una mujer de la misma manera que lo hace el mundo, pero no tenemos en cuenta que el amor de Dios, el que genera que genera su Espíritu Santo en nosotros para con todos los demás, pues no se parece en nada a eso. El amor hace más de lo que dice. Pero yo sí hago, yo llevo cena, chocolates, de todo lo otro. Pero eso es como el mundo. Pero ¿qué tal escuchar a alguien? Aconsejarlo. ¿Qué tal soportarlo en alguna crisis? No soportarlo de, te tengo que aguantar, no. O sea, ser un pilar, ser un soporte para las personas. Si fuera tan importante decir te amo, no me acuerdo qué pastor lo dijo, porque no es mío. Pero si fuera tan importante decir te amo, ¿por qué Jesús no se lo dijo a nadie? Ok, dime un versículo donde te amo. Te amo. No, dice la Escritura en Juan 3, de tal manera amó Dios al mundo. Sí, pero no, ¿en qué momento le dijo a alguien te amo? ¿Sabes qué? No se lo dijo a nadie. Jesús se los demostró. Jesús hizo. Eso fue más que decirle al ciego, al cojo, al afligido, al quebrantado, te amo. Y se fue. Y se quedó ciego, cojo, afligido, quebrantado. ¿No? Jesús hacía algo siempre por algo. Y ese amor no fingido, esa conciencia real, esa fe no fingida, es la que tiene que hacer que nosotros seamos diferentes al mundo. Y no lo vamos a hacer por conciencia. No lo vamos a hacer porque hoy me voy a portar bien. No. Lo vas a hacer porque la obra y el propósito del Espíritu Santo, al regenerar tu espíritu, es incrementarlo tanto que se parezca cada vez más a Jesús. Y llegas en un momento y dices, bueno, a mí me pasó. Y a mí me pasó hace 3 semanas, casi un mes, aquí. Había una persona que en serio, yo había prometido que el día que la veía, no les puedo decir porque peco. Pero de verdad, me tenía así, me la debía, ¿no? Me la debía, muy, muy profundo. De pronto, de la nada, porque aparte, bueno, me lo encuentro aquí en el lobby. Cuando lo veo así de frente, yo se los digo para la gloria del Señor. Lo vi como cualquier otra persona que a lo mejor nunca había visto en mi vida. Si él me hubiera saludado, le hubiera respondido. Si él me hubiera hecho la cara, no hubiera hecho caso. De verdad, yo me sentí, y se los puede contar a los pastores Héctor y Beri, les dicen, ¿saben qué? ¿Te acuerdan de esto y esto? Sí, por supuesto que se acuerdan. Tengo una paz
¿Tengo algo que el Espíritu Santo hizo en mi vida? Le digo con humildad delante del Señor, que no tuve yo que luchar con mi carne para decir, no, me tengo que comportar. No lo voy a golpear. No, ya te perdoné, hijo, ya te perdoné. Ajá, ¿cómo no? Y todo corrupto tu corazón, todavía así, pero te perdoné. No, de verdad. Y entonces yo le di tantas gracias a Dios, le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo ni cuenta me di. ¿En qué momento? Pero sé que el estar pegado a tu presencia, sé que leerte, sé que sentirte, sé que tu Espíritu Santo que está en mí, sé que amarte como te amo, regenera lo que yo en mi alma no hubiera podido hacer. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, pues seguro la agarro del cuello y lo saco de la cama. Seguro. O me saca, quién sabe. Entonces, ese es uno de los grandes objetivos que tiene el Espíritu Santo, la regeneración. Pero la regeneración no nomás es así. Y en el segundo punto, que va muy ligado al primero, a la regeneración, es cómo el Espíritu Santo en su obra y propósito nos sella. El Espíritu Santo a nosotros nos ha sellado. Quiero leer rápidamente Daniel 6:17. Dice así: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Qué tiene que ver? Está hablando de Daniel el foso. ¿Se acuerdan? ¿Conocen esa historia? No, pues nada, Daniel 6. Hay algo bien interesante. Y creo que lo hemos visto en películas y eso. Los sellos de las cartas. Los sellos postales. Cualquier tipo de sello, los de clausura, los de suspensión, los de obras, todos los sellos reflejan una sola cosa: la autoridad. La autoridad. Hay algo que es inviolable. Si ese sello se viola, se está violando la autoridad de quien proporciona el sello. Daniel aquí dice: fue traída la piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. La autoridad sella algo, decreta algo, y eso no se puede alterar, a menos que quien tenga la autoridad rompa el sello. Clarísimo, los 6 sellos. ¿Qué dice la Escritura? Que Juan lloraba en Apocalipsis, porque no se había hallado a nadie digno que rompiese los sellos. ¿Y quién los hace? Cristo, es el único. Y Él empieza a romper los sellos, puestos con la autoridad. La autoridad de los sellos es muy importante porque es una evidencia de que esto que se está haciendo viene con un poder, viene con algo que a nosotros nos sería imposible quebrantar. Si tú vas a una construcción o una tienda y le ponen un sello de suspensión o un sello de lo que tú quieras, esos sellos que pone el gobierno, que son hasta fosforescentes, tú llegas y lo arrancas, ¿qué pasa? O el dueño del local dice, me vale, y los quita y los sube y sube la cortina y vuelve a abrir el local, ¿qué pasa? Está corrompiendo la ley, ¿no? No está respetando la ley. El sello del Espíritu Santo tiene mucho que ver con el anillo de Dios, por así decirlo. El sello, dice la Escritura en Efesios 1:3, que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Jesucristo hablaba de que les conviene que venga el Consolador, les conviene que el Espíritu Santo esté presente aquí, Jesucristo sabía, por supuesto, que el sello que Dios pone en el Espíritu Santo, en nuestro espíritu, es Él mismo. Si el Espíritu Santo es Dios y somos sellados con el Espíritu Santo, Dios mismo sella un pacto con nosotros de que nosotros ya somos sus hijos. Porque creímos, dice, para la salvación y porque creímos en Él. Dice la Escritura, si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, que no existe más Dios que Él es el Hijo, que Él es el camino, la verdad y la vida, dice, tienes derecho de ser llamado Hijo de Dios. ¿No dice así en la Escritura? Ah, bueno, ¿y qué? Dios, como toda autoridad, no llega y le dice al de la tienda,
yo te clausuro tu negocio porque no pones precios correctos. Y se va. Y el de la tienda dice, y yo aquí no veo evidencia de nada. Dios dice, si tú creíste, si tú sabes quién es mi hijo, si tú confiesas con tu boca, si tú te arrepientes de tus malos caminos, si tú le recibes como tu Señor, como tu Salvador, tienes potestad de ser hecho mi hijo. Y te pongo el sello, el Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces, cada vez que alguien te acuse de que no eres hijo de Dios, cada vez que Satanás, a través de una persona, a través de una religión, de cualquier cosa te digan, tú no eres hijo de Dios, tú no puedes decir otra cosa más que yo tengo un sello. Eso es lo que tú tienes que hacer caso. Tú tienes un sello que tú no puedes romper, que tú no puedes quitar, porque lo puso Dios mismo y es Dios mismo el que mora en nosotros. Somos sellados con el Espíritu Santo. No hay en nosotros una marca distintiva que nos diga, él es cristiano porque tiene una cicatriz aquí. Es que todos los cristianos tienen las uñas de otro color. Es que los cristianos... No. Nosotros somos hijos de Dios y nos identificamos solo por una sola razón, por el Espíritu Santo, que es el sello. Esa es la característica. Obviamente, dice la Escritura que por los frutos nos damos a conocer todos y conocemos a las personas, ¿no? Quién sí y quién no. Y lo estábamos hablando en la regeneración, ¿no? Cómo produce el Espíritu Santo en nuestro espíritu algo que se asemeja cada vez más a Cristo. Pero en el mundo espiritual, si tú te preguntabas, ¿y cómo sabe el chanclas que yo ya soy cristiano? Pues primero, pues porque tiene espías por todos lados. Y le corren el chisme. Ya Carlos, Omar, Chencho, Tencha, Petronila recibieron al Señor. Ya son cristianos. Pero ¿cómo saben ellos que es verdad? Cuando uno recibe el Espíritu Santo, cuando uno recibe a Dios, cuando tú recibes a Cristo, cuando llegas a los pies de Cristo, tú solamente vas a decir, Señor, pues yo me arrepiento, haces tu oración, tú sabrás si fuiste honesto o no, pero solo lo van a saber tú y Dios, nada más. Y a Dios no se le puede engañar. Y por eso hay muchos que han hecho oración y no son salvos. Por muchas razones. Pero eso solo lo sabe Dios. Yo no podría dudar de tu salvación. Yo no podría dudar de tu salvación. No podrías dudar de la mía. Porque no lo sabemos. Podemos ver frutos y hay frutos que también pueden ser fingidos. Pero Dios sí sabe si fuiste honesto o no. Dios sí sabe. Y tú, en algún momento, a través de tu espíritu, lo vas a discernir y vas a saber si lo eres o no. ¿Qué sucede en el mundo espiritual y cómo el reino de las tinieblas se dan cuenta? Porque el reino de las tinieblas puede ir a decir, Bruno ya hizo la oración, pero tú no sabes si es salvo o no. Eso solo sabe Dios y tú. Hay una característica. En el mundo espiritual, ese sello sí se ve. Entonces, el reino de las tinieblas puede decir, Bruno hizo su oración, no veo el sello, es falsa, no es mi enemigo, no me estorba. Omar hizo su oración, es hijo de Dios, está sellado, están viendo el sello, están viendo el Espíritu Santo en él. Y entonces ahí sí dicen, él ya fue arrebatado de nuestro reino, él ya fue arrebatado del reino de las tinieblas. El sello a mí me indica, el sello del rey me está indicando que sí es salvo. Eso sucede en el mundo espiritual. Por eso nosotros somos sellados. El sello nosotros no lo vemos. Nosotros no lo vemos, pero el reino de las tinieblas lo ve. Y es cuando los demonios, cuando los ángeles caídos, cuando el plan de Satanás empieza a focalizar y dice, él es un objetivo. ¿Por qué? Porque tiene el sello. Ahí es cuando viene, porque no pretenden que siga adelante su vida espiritual. Ya lo tiene, ya lo arrancaron, ya ni modo, ya no se va a condenar con nosotros. Ahora vamos a hacer que blasfeme el nombre de su Padre, vamos a hacer que ese sello no valga nada, que contriste el espíritu, que lo engañe, que lo ponga triste, que lo limite, todo eso. Pero en el mundo espiritual sí se ve ese sello. Es una maravilla. Tercer objetivo y propósito. El Espíritu Santo, después de habernos regenerado y después de habernos sellado, esto grábatelo súper bien, va a hacer que tú mismo ratifiques que tu fe es genuina. El Espíritu Santo
nos hace ver que nuestra fe es genuina. ¿Qué importante tiene esto? Yo alguna vez les comentaba que, bueno, hace algún tiempo yo tuve una especie como de crisis espiritual y yo sabía, lo digo entre comillas para los que nos escuchan, ya el domingo están las series en mesa de materiales, valga el comercial, ya van a estar ahí disponibles. Había algo que a mí me hacía estar convencido de que yo no era hijo de Dios. Y yo ya conocía de Cristo. Ya me aventaba algunos estudios, ya algunas veces me había predicado aquí en jóvenes, y había dado clases en el ITI. Y yo me sentía bien enamorado del Señor. Y de pronto, por una o por otra razón, empieza a haber circunstancias que ahorita ni me acuerdo ni me quisiera acordar. No las tengo presentes, porque se volvieron insignificantes. Pero hubo un momento en que yo estaba convencido de que no era hijo de Dios. Y yo sabía todo de Dios, así como el ABC, ¿no? Yo no soy hijo de Dios, me voy a condenar. Yo no soy hijo de Dios, yo no puedo hacer nada por convertirme en su hijo. Yo no soy hijo de Dios, yo llore, patalee, ayune, haga lo que haga, si no es su voluntad, como dice la Escritura, si no es atraído por mi Padre y por el Espíritu, yo ya me sentía condenado. Y yo me acuerdo que lloraba. Y me sentía bien mal espiritualmente. Yo le decía, ¿sabes qué? Está bien. Tú has determinado que yo no soy salvo. Tú has determinado que yo no voy a ser tu hijo. No me interesa, yo a ti sí te amo. Y voy a seguir yendo a la congre y voy a seguir leyendo tu palabra, sabiendo que me voy a condenar. No me interesa. Me duele muchísimo no poder hacer nada por llegar a ti, ¿no? No, una crisis terrible. Muy fea. Que yo me hacía en el infierno, ¿no? No sabía en cuánto tiempo me iba a morir. No me he muerto. Pero sabía que me iba a ir al infierno. No podía ser hijo de Dios. Por muchas razones. Y yo pues las noches no las podía dormir bien. Entonces yo oraba al Señor y le decía, yo sé que tu Escritura dice que Dios no oye al pecador, pero aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Y sé que no puedo hacer nada por estar contigo, pero me duele, me siento así. Derramaba mi corazón delante de Dios, sabiendo que ni me oía, que mis oraciones no pasaban del techo. Era muy doloroso. En su misericordia, en una de tantas noches, en uno de tantos días, fue su Espíritu Santo el que me dio una vez más ese toque. No un toque de ¿no? O algo un milagro, no sé. Empecé a encontrar una paz, empecé a encontrar eso que me hacía falta tantas semanas atrás, esa como tranquilidad, no una resignación, sino como respuesta, ¿no? No, porque no pedía, no preguntaba nada. No era una respuesta, encontraba eso, una serenidad. Ya lo había aceptado, yo decía, ya lo digerí. Bueno, empecé a estar más tranquilo. Y yo seguía leyendo. Y empecé a leer, honestamente, si yo quería escribir algo, no me salía. No me salía. Y si yo podía escribir algo, yo sabía que era más conocimiento que espíritu. Y de pronto dije, a ver, y me puse a escribir. Y me puse a escribir, y me puse a escribir, me puse a escribir, y a escribir, y a escribir, y a escribir, y a escribir. Y empecé a sentir cómo el Espíritu Santo me empezaba a hablar un montón de cosas. Me empezaba a enseñar una vez más. Me empezaba a redarguir. Me empezaba a decir, así como cuando aquí, para su gloria lo digo, he estado compartiéndoles y empiezan a salir cosas que no tengo ni en el bosquejo, que empieza a hablar cosas el Espíritu Santo que nos empieza a tocar el corazón y el espíritu a todos, así, y empecé, y cuando terminé y empecé a leer lo que había escrito, yo me postré una vez más, le dije, Dios, perdóname, ¿no? Porque evidentemente apareció Romanos 8:6, donde dice que el Espíritu Santo le da convicción a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces yo me quedé una vez más así súper sorprendido y súper contento. Le volví a dar gracias, se me cayó como ese velo. Hagan de cuenta que esas tinieblas huyeron, la luz volvió a resplandecer. O sea, clarito sentía el Espíritu Santo y oía la voz de Dios diciéndome, hijo mío, ten ánimo. Uy, no,
entonces, evidentemente, caí en cuenta del lazo de Satanás, caí en cuenta del tropiezo que había tenido por los lazos de Satanás, las voces que empecé a escuchar en el espíritu. Aun cuando yo seguía amando a Dios, el Satanás fue tan sabio que pudo hacer algo que me hiciera dudar de mi propia salvación y de que no había manera de que yo pudiera alcanzarla. Y entonces, repito, me ratifica a mí el Espíritu Santo que mi fe era genuina, que mi fe en el Señor era real, que mi salvación era real. Entonces, pues imagínense, yo vuelto loco de felicidad, amando a Dios con todo mi corazón, y ese es uno de los propósitos y objetivos del Espíritu Santo, que tiene que ratificar que tu fe es genuina. El Espíritu Santo se va a encargar de darle convicción a tu propio espíritu de que eres hijo o hija de Dios. Yo no sé si alguien aquí en algún momento ha dudado de su salvación. Hay parámetros en la guerra espiritual para la liberación, y uno de los más importantes es eso. Si tú dudas de tu salvación, a lo mejor hay un espíritu ahí que te está convenciendo de otra cosa. ¿Pero qué crees? Una de las obras y los propósitos del Espíritu Santo es justamente ratificarte a ti en todo momento, día a día, que eres su hijo, que eres su hija, que tienes un sello indeleble, que tienes un sello portentoso que solamente el anillo del Rey de Reyes y el Señor de Señores puso en tu espíritu. Y yo les decía, y aparte dense cuenta, hay dos espíritus. Tenemos nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Porque dice, le da convencimiento, el Espíritu Santo de Dios le da convencimiento a tu propio espíritu de que eres su hijo. Y yo no sé si ahorita el Señor te está hablando o no, pero en el espíritu se debe de sentir así de, pues claro que soy tu hijo, claro que soy tu hija, soy eterno contigo, con el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Somos salvos, somos sellados, ya fuimos regenerados. Yo no sé cuánto tiempo nos queda cada uno aquí. Puede ser un día, 2 días y ni se espanten, porque así es la cosa. ¿Y a quién temeré? ¿O de qué he de temer? Si cuando eso suceda, ese sello es mi pase de entrada a lo más maravilloso que puede existir. La presencia de Dios, la presencia de Cristo. Es mi pase para entrevistarme con Él de frente. ¿Han oído la canción de Cara a Cara de Marcos Vidal? Óiganla. Cara a Cara de Marcos Vidal. No saben qué cosa tan maravillosa. Esa música, esas canciones, por supuesto que son inspiradas por el Espíritu Santo, por Dios. Ya hablaremos también de sus obras y propósitos, la inspiración. Pero es una verdadera maravilla. Y ese pedacito de tiempo que puede volverse una eternidad, decir, no quiero saber nada. Ya estoy aquí, solo déjame mirarte cara a cara. No, si no te pone de rodillas, traes una bronca. Entonces, es una forma de que el Señor nos hace sentir parte de su reino. El Espíritu Santo, al ratificar a nosotros nuestra fe, nos tiene que hacer evidente de que somos sus hijos y de que no hay de qué temer y que hay un plan precioso para nosotros y que nuestra vida está en sus manos. Ni yo no sé qué va a pasar el país próximamente, yo no sé qué va a pasar con mi trabajo, con mi familia, yo no sé qué va a pasar conmigo mismo, no sé si estamos en las manos de Dios, no hay manera de zafarnos. Cristo dijo, de todos los que me diste, no perdí a ninguno. Y lo alto, bajo, lo profundo, los principados, potestades, no hay nada de lo creado ni lo por venir, no hay nada que nos separe del amor de Dios que es en Cristo. Y entonces cuando el Espíritu Santo te ratifica, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, estoy ratificando tu fe cada mañana, cada vez que oras, cada vez que atiendes a las Escrituras, cada vez que estudias, cada vez que escuchas una conferencia, cada vez que en el Espíritu sientes que es Dios el que te está hablando, te está ratificando el Espíritu Santo que eres su hijo. Y eso en serio es para llenarnos de gozo, a pesar de nuestros pecadotes, de nuestras desobediencias, de nuestras corruptelas, de cosas que tratamos de justificar en la carne. Aún con eso Dios te dice, te entiendo, no me sorprende tu pecado, lo desprecio sí, pero a ti te amo, eres mi hija, eres mi hijo. No me digas, ¿qué te preocupa la vida? Yo traigo un sello con el que ahora sí como, bueno, iba a decir otra cosa, mejor no. Pero yo traigo un sello espiritual que, lejos de que a mí me atemorice el reino de las tinieblas porque intentará tropezarme, ¿saben qué? Se cuadran, porque el que a mí me representa es el nombre sobre todo nombre.
Uy, no. No. Segunda de Corintios 1:22 y con esto termino. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice la concordancia exhaustiva Strong. La palabra arras viene del griego arrabón, con B de burro y acento en la O, arrabón, que significa parte del dinero de compra o un adelantado como garantía. Cuando el Señor ratifica tu fe, cuando el Espíritu Santo te sella, cuando dice la Escritura que te ha dado las arras, te ha dado ese anticipo para que tú estés seguro, es una garantía de todo lo que nos espera a cada uno de nosotros en la eternidad. No nada más, fíjense, es que Dios es tan maravilloso, qué precioso. No nada más te dice, ya eres parte de mí, y se va. No, te sella. Y no nada más te sella, te da un adelanto. Te da las arras del Espíritu, te da esa riqueza espiritual, te está adelantando algo que si aquí ya es maravilloso, es el anticipo, es el enganche, digamos así. Es un cachito de lo que nos espera. Y cuando nosotros empezamos a descubrir el rostro de Dios, cuando nosotros empezamos a conocer profundamente al Espíritu Santo, cuando nosotros nos empezamos a enamorar más de Cristo, todo eso que a nosotros nos mueve espiritualmente es gracias a las arras, el compromiso que Dios tuvo con nosotros al sellarnos y ponérnoslas en nuestras manos. Y es así apenas. Un adelanto de lo que va a ser en la eternidad estar en la presencia de Dios. O sea, para que no le quepa duda a nadie. Te sella para evidencia del reino de las tinieblas, para evidencia del reino celestial, para evidencia del reino espiritual. Y nos da las arras como un anticipo de su promesa. Que con lo que a mí me ha dado y con lo que a ti te ha dado, esas arras nos bastaría. Pero Dios no es así. Porque Dios hace mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros pensamos. ¡Wow! Amén. No, qué maravilla. Y vamos a dejarle, bueno, me voy a aventar otro porque todavía tenemos 8 minutitos. Punto número 4, objetivo, obras del Espíritu Santo número 4. La convicción de pecado. Ahora sí, ya nos selló, ya nos prometió, ya nos garantizó, nos está respaldando, pero ¿qué crees? ¿Te acuerdas de la primera parte que hablamos? Nos regeneró espiritualmente, aún con nuestro cuerpo de corrupción, aún con nuestra alma, etc. El Espíritu Santo no se ha desentendido de esa parte. El Espíritu Santo no dice, yo ya regeneré el Espíritu, yo ya le di las arras, yo ya lo sellé, que haga con su carnota y su vida lo que quiera. No. Porque si en la regeneración el objetivo y uno de los objetivos principales del Espíritu Santo es hacer que nuestra vida vaya conforme a las pisadas de Jesucristo y que podamos tener una identidad mucho más cercana a Jesucristo, tiene que ver con la lucha con nuestra carne. Y a veces nosotros, como alguna vez les expliqué, y que lo ha mencionado el pastor Armando, somos ovejas, y ovejas ciegas o ovejas tontas, que no nos damos cuenta muchas veces de las cosas que hacemos y que hacemos mal. Ya no hay excusa, porque ahora el Espíritu Santo que nos ama, nos anhela y nos cela, no pretende que tu vida se vaya lejos del Señor. Lo que hace para estar en una buena comunión y en una buena relación con el Señor es enseñarnos cuando estamos mal. Entonces, otro de los objetivos y principios del Espíritu Santo es que nos da esta convicción de pecado. Y dice Juan 16:8, cuando Él venga, hablaban del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene como obra principal en nuestra vida, al morar en nosotros, hacernos también ver cuando estamos equivocados, cuando estamos pecando, cuando estamos ofendiendo, cuando estamos alejándonos del reino de los cielos. Qué maravilloso es Dios, porque no solamente de toda esta maravilla de la regeneración y del sello y las arras, que estamos hablando por completo de una vida espiritual, también se preocupa por nuestra vida carnal.
También se preocupa porque nosotros podamos entender que lo que practicamos o lo que creemos que no tiene nada de malo, o ese famoso "qué tanto es tantito", en realidad es algo muy serio. Y te voy a decir por qué es serio. Porque si Dios, que es el Espíritu Santo, se toma el tiempo para decirte que hay algo equivocado, no es porque es cualquier cosita. Si Dios le pone atención, siendo Dios mismo, nosotros no podemos ignorarlo. Porque el plan de Dios, la voluntad de Dios, Dios mismo está por sobre nosotros una eternidad, una infinidad. Y si para Él es importante, nosotros tendríamos que dar la justa medida y el justo valor de lo que Dios nos quiere enseñar. No pensemos que es poca cosa, porque si Dios nos está diciendo que eso, que parece un qué tanto es tantito, es importante, entonces es importante. Es como cuando Jesús decía, o en las Escrituras se muestra cuando leemos, de cierto os digo, esa redundancia significa una sola cosa: voy a decirte algo de vida o muerte, voy a decirte algo verdaderamente importante, voy a decir algo que capte tu atención de una manera abrumadora, porque en serio tiene una importancia descomunal. Lo mismo sucede cuando el Espíritu Santo nos redarguye a nosotros, nos da convicción de pecado. Ay, pues si nada más fue una plumita que me llevé del escritorio de la oficina. Ay, Dios, pues si nada más fue hacerle una cara a la hermana. Ay, Dios, pues si nada más fue, pues la vi. Sí, ya, la vi mal y me imaginé cosas, pero fueron 3 segundos. Si es importante para el Espíritu Santo, imagínate qué tan importante tiene que ser para nosotros, porque nosotros somos los que estamos expuestos. El Espíritu Santo no va a perder nada, nosotros sí. Nosotros al pecar, acuérdense, siempre va a haber un perdón de pecados con un genuino arrepentimiento, sí, pero va a haber una consecuencia y una cosecha que tenemos que levantar a fuerza. ¿Ven? Entonces, otro de las obras y de los principios del Espíritu Santo, de los objetivos, es justamente eso, darnos convicción de pecado. ¿Sale? Lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vamos a aventar todavía una segunda parte. No nos faltan muchas obras y propósitos del Espíritu Santo para definir, pero creo que sí son importantes que las veamos con calma para una sesión más. Vamos a orar para que puedan pasar a sus siguientes estudios. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, a través de la predicación y la enseñanza de tu palabra, tú nos haces ver, Padre, y nos haces dimensionar la magnitud, Señor, de tu obra en nosotros. Estos propósitos y estas obras de tu Espíritu Santo, Señor, que a lo mejor no teníamos tan claras o a lo mejor las habíamos escuchado como simples frases, Padre, pues en esta hora, gracias por enseñárnoslas, porque nosotros nos sentimos pues más allegados a ti. Comprendemos que la bendición, la fortuna, por tu misericordia de habernos salvado, de habernos sellado y de habernos dejado todavía en garantía en las arras del Espíritu Santo de todo nuestro porvenir, Señor, pues nos hace a nosotros estar completamente agradecidos y entusiasmados, Señor. Conocerte poco a poco, Señor, nos ha llevado a enamorarnos más de ti, a emocionarnos con tu presencia, Señor, a lo mejor esperar, Padre, con un amor expectante la obra que tú tienes para nosotros, ahora que cada vez te conocemos más, Señor. Queremos ser estar muy dispuestos, Padre, para poder escuchar tu voz, para que no solamente esto sea conocimiento, sino que de verdad nosotros podamos ver más allá de simples datos, Padre, sino experimentarte de una manera mucho más personal, de una manera mucho más íntima, de una manera más cercana, porque eso es lo que tú anhelas, porque tu Espíritu Santo lo que anhela es tenernos cobijados, tenernos abrazados, tenernos cerquita todo el tiempo, Señor. Y como hemos cantado muchas veces en este lugar, no hay un lugar más alto ni más grande que estar a tus pies, Dios, estar a tus pies a través del Espíritu Santo. Dios, te damos tantas gracias por el sello, te damos tantas gracias por las armas, te damos tantas gracias por la vida eterna, por tu Hijo Jesucristo, por este plan redentor que tú lo llevaste a la perfección, Señor. Ayúdanos a que nosotros lo valoremos cada vez más, no para estar mejor contigo, porque no hay nada que podamos hacer
que nos haga ganar más tu amor. Tú nos amaste primero, Señor, pero nosotros sí podemos hacer algo, que es amarte cada vez más, de una manera más genuina, con un amor no fingido, con una fe sólida, Señor, y con una conciencia de que tú, Espíritu Santo, eres Dios y que estás con nosotros en todo momento. Te damos tantas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús bendecimos tu nombre, lo exaltamos hasta lo sumo, como Dios el Padre lo ha hecho con el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.